Unos versículos de el Salmo 59. El Salmo 59, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. En cuanto a mí, en los versículos anteriores, del 1 al 15, David está hablando acerca de sus enemigos, de que buscan destruirle, de cómo los impíos traman cosas en su contra y está viviendo una situación súper desfavorable. Pero en los últimos dos versículos concluye lo siguiente. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro, cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio. El Dios que me demuestra amor inagotable. Mis hermanos, si es que hemos tenido una semana difícil o incluso si es que hemos tenido una grata semana, sabemos que a pesar de que las circunstancias nos puedan ir bien, siempre hay una lucha interna, siempre hay una lucha con el diablo, siempre hay una lucha con el mundo y con nuestra propia carne. Esa es la eterna batalla del cristiano. Entonces, quizás podamos haber tenido una semana muy tranquila, muy buena, pero siempre está esa lucha en nosotros. Y siempre va a haber esa dificultad. Mientras estemos en esta tierra, en este mundo, vamos a vivir constantemente esa lucha. Vamos a caer, nos vamos a levantar, pero siempre vamos a saber que Cristo es nuestra fortaleza, que Cristo es nuestro refugio, en Él está nuestro lugar seguro. En cuanto a mí, dice el salmista, a pesar de que haya personas que quieran destruirme, a pesar que hayan circunstancias adversas a mi vida, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Mis hermanos, si esta mañana tenemos como congregación la oportunidad de cantar del poder de Dios. Tenemos la oportunidad de cantar bíblicamente, letras bíblicas que hemos podido, hermanos en la fe han podido componer basados en las Escrituras para poder cantar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así es que, mis hermanos, les invito a que en esta mañana puedan tener estos versículos en su corazón. Que cada mañana cantaremos con alegría acerca del amor inagotable de nuestro Señor. Porque Él es nuestro refugio, en Él está nuestro lugar seguro. Así es que, mis hermanos, teniendo eso en consideración, le invito a que pueda cerrar sus ojos para cantar alabanzas a nuestro Señor y orar en esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, Señor. Queremos elevar esta oración delante de tu presencia, sabiendo, Dios, que tú eres bueno, sabiendo que eres misericordioso, sabiendo que en ti está nuestra fortaleza, nuestra seguridad, Señor. En ti está nuestro lugar seguro, en quien podemos descansar, en quien podemos, Dios, tener completa certidumbre de amor, completa certidumbre de justicia, completa plenitud, Señor, solamente en ti. Venimos, Señor, de haber estado, Señor, quizás una semana laboriosa, de haber tenido responsabilidades que cumplir, Señor. Pero que esas cosas cotidianas, Señor, no nos aparten nuestro pensamiento, nuestro corazón, de lo que vamos a hacer, a comenzar a hacer en esta mañana, Señor, en esta reunión de adoración y de exaltación a ti, Señor. Queremos que nuestro corazón, queremos que nuestra mente y que nuestras voces puedan alinearse, Señor, para darte honra y gloria a tu nombre, Dios. Queremos despojarnos de las preocupaciones, queremos despojarnos, Dios, de los problemas y aún, Señor, queremos dejar delante de ti nuestros pecados, Señor. Que limpies nuestro corazón, Dios eterno. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros pecados, Dios. Si están cargadas nuestras conciencias, Dios eterno, las dejamos delante de ti, Padre, para que con limpia conciencia podamos cantar alabanzas a tu nombre, sabiendo, Dios, que no es por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, quien vivió perfectamente y murió en aquella cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso delante de tu presencia. Gracias, Dios, tú eres nuestro refugio. En ti está puesta nuestra esperanza, Dios eterno. Queremos adorarte, queremos exaltarte como iglesia, elevando nuestras voces, Dios eterno, para darte honra y gloria a tu nombre, Señor, porque eso es maravilloso para ti, Señor. Eso glorifica tu nombre y también es maravilloso para nuestra alma, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a cantar alabanzas a nuestro Señor. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré.
descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Vamos a decir: en Jesucristo firme estoy, en Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es, todo lo demás arena es, todo lo demás arena es, todo lo demás arena es. Demos un aplauso a nuestro Señor, quien es nuestra única esperanza, quien es nuestra única fortaleza y en quien confiamos esta mañana. Señor, te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria
que reina por los siglos, y su nombre santo es. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime que habita la eternidad, su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuánto he caído en tentación, y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio.
su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Amén. Gracias le damos al Señor por su inmensa bondad, porque podemos estar ante su presencia solamente por su inmensa misericordia. Tome su asiento, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Ayer en la noche, tarde, relativamente en la tarde, fuimos con mi familia a un concierto de una iglesia que está aquí en el centro, el pastor Stevens, y ellos cumplen 30 años, así que hicieron una invitación a todas las personas que querían ir y estuvimos ahí con mi esposa. Fue un tiempo muy lindo. Cantaron canciones antiguas, de esas que nosotros cuando recién yo tenía como 12 años. Y apenas llegamos, sentía demasiado fuerte, tenían muchísimos parlantes y yo dije, aquí la Julieta se va a asustar y vamos a tener que devolvernos. Yo con mi esposa íbamos muy contentos, pero apenas entramos, Julieta, Gracia Trinidad se sacó, ¿cierto?, su ropa arriba y empezó a aplaudir como si nosotros lo hubiésemos enseñado. Aplaudía y después ya llegó una hora, se quedó dormida y estaba en la reflexión el pastor. Se quedó dormida y dije, bueno, se viene de nuevo la música fuerte. Esas canciones como Remolineando, Venció, y suenan muy fuerte, con mucho bajo los que saben esas canciones. Y dije, acá despertó Gracia Trinidad, así que nos vamos de vuelta. Pero Gracia Trinidad era como que Dios le mandó un espíritu de soñoliento así. Se quedó pero dormidísima, no despertó jamás. Solamente cuando salimos de la reunión, porque ya era un poquito tarde, ahí ya despertó en el auto, pero gracias al Señor se pudo dormir. Hoy día, mis hermanos, vamos a estar hablando de ese soñoliento como Jonás, del dormir espiritual que muchas veces está en nosotros, tal como le pasó a Jonás. Así que vaya conmigo a Jonás, capítulo 1. Hemos estado estudiando desde el domingo pasado este hermoso libro, muy cortito, muy escueto, pero la verdad de mucha riqueza para nosotros. Jonás es, como dijo un pastor, este profeta es como si usted mirara una fotografía antigua o con esas máquinas que no sé, hoy día los jóvenes, los adolescentes, la gran mayoría no los conoce, pero los que son como más o menos de mi edad, un poquito más, antes uno sacaba fotos, ¿cierto? Y lo guardaba en un rollo, se iba almacenando y uno no podía ver la foto hasta que después iba al negocio donde lo revelan y uno veía la fotografía. Estaba el negativo y estaba la fotografía ya revelada y era algo muy hermoso juntarse con la familia y ver la foto. Bueno, aquí vemos a Jonás como eso. Jonás es como
el negativo, por decirlo así, la foto que no se ve muy clara. Y Jesucristo es la foto revelada ya en su total capacidad. En el negativo uno puede notar colores oscuros, ¿cierto? Pero sabe quién está ahí, pero no se sabe muy bien cuál es. Después cuando se revela la foto, ahí sale lo que significa o plenamente el paisaje y todo lo que uno trató de capturar en esa imagen. Bueno, así es, podríamos decir nosotros que Jonás es el negativo, algo medio oscuro, pero Jesucristo viene a ser la revelación plena, completa, que trae mucha luz sobre lo que está viviendo Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Les repito, como siempre lo he dicho, sus hijos, si están un poquito incómodos, por favor se los voy a pedir a los papitos que puedan salir con sus pequeños a pasearlos un poquito afuera, así no interrumpen la exposición, y a los hermanos que están escuchando tienen la libertad de tomar ese espacio. Por eso le dejamos los asientos de atrás a los papitos con los pequeños para que puedan libremente salir y así los hermanos también puedan prestar atención a la exposición de la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Señor, Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Eterno Padre y buen Señor, gracias por este hermoso momento que usted nos da de poder reunirnos con nuestros hermanos, poder cantar a su nombre, poder exaltar a su nombre y poder, Señor, exponer su palabra para nuestra edificación, para traer luz a nuestras vidas y poder vivir conforme a su verdad. Amado Dios, rogamos a esta hora que su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar. Que su Espíritu Santo traiga esta palabra como una espada aguda que llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Que nuestras vidas sean veladas ante la verdad de su luz.
y que podamos, Señor, honrar su nombre, exaltar su nombre y ver a Cristo glorificado por medio de esta exposición. Pedimos que su gracia sea con mi vida para exponer su palabra y su iglesia sea edificada para la gloria de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo los 3 primeros versículos hablando sobre este profeta de Dios, llamado por él, pero también desobediente a la voz de Dios. Un hombre que era conocedor de la ley de Dios, un hombre que profetizaba la palabra del Señor, pero era un hombre que desobedeció. Odiaba a los ninivitas, tenía un espíritu muy nacionalista en ese sentido. No quería que ellos conocieran la verdad, la salvación. Por más que Dios ni siquiera le dijo, Jonás, anda y ve y dile que si se arrepienten, sino que el Señor le dijo, anda, pregona, porque ya su maldad ha llegado mucho delante de mí. Ni siquiera alguna posibilidad pensó Jonás en que el Señor los iba a salvar, pero aún así él odiaba asistir a ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Así que Jonás, de una forma desobediente, de una forma orgullosa y queriendo tomar control de su vida y de sus propósitos, desciende a Jope, toma un barco que va a Tarsis para irse lejos de la presencia del Señor. Y allí nos encontramos. Hoy día, desde el verso 4 al verso 16, espero poder exponer estos versículos. En estos versos del versículo 4 al versículo 16, nosotros vamos a ver que Dios hace las cosas siempre como Él quiere. Eso tiene que saberlo muy claramente. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, según su propia voluntad. No hay quien le diga a Dios qué tiene que hacer. No hay quien pueda aconsejar a nuestro Dios lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Él lo hará siempre como Él lo desee. Nuestras oraciones, incluso solamente por la misericordia de Dios, Él nos permite ser parte de su obrar o de su mover en este mundo, porque nuestras oraciones van a ser contestadas siempre y cuando están conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no movemos la mano de Dios con nuestras oraciones, ni siquiera con nuestros llantos o nuestros quebrantos delante de Él. Si en algún momento hemos visto que Dios actuó en favor de su pueblo o de nuestras peticiones, cuando hemos clamado con angustia, en ayuno, con desesperación, esa era la voluntad de Dios, llevarnos al quebranto para obrar según su voluntad. Esa era la voluntad de Dios. Así que no es que nosotros o el pueblo de Dios cambió la voluntad de Dios. Detrás de todo eso, Dios estaba orquestando todo lo que Él tenía planificado. Y lo vemos aquí en este profeta, Jonás. Dios envía una tormenta. El versículo 4 nos dice, pero Dios. Ese pero maravilloso que también lo podemos igualar o hacer un paralelo con el pero Dios que está allá en Efesios capítulo 2, cuando dice que éramos nosotros condenados, que éramos hijos de ira, que estábamos directo a ser condenados completamente, pero Dios. Y acá dice, pero Jehová. Después que Jonás hizo lo que él quería hacer, pagó su pasaje para irse lejos de la presencia del Señor. Ahora, nosotros en este tiempo vemos el mapa mundial, ¿cierto? El norte arriba, abajo el sur, aquí está oriente, poniente. Y nosotros vemos que para ir a Estados Unidos tenemos que, por decirlo así, subir. Bueno, los hebreos tenían distinta forma de ver el planeta, lo veían así. Entonces él tenía que, cuando el Señor le dice, anda a Nínive, tenía que subir a Nínive, subir a Asiria. Jerusalén estaba abajo. Y él desciende más abajo a Jope para irse a otro lugar. Nínive estaba acá y él se quiere ir allá a Tarsis. Dicen los extendidos que estaba cerca de España, por ahí por el Gibraltar. O sea, totalmente lejos. Pero el Señor manda un gran pez, eso lo que vamos a ver de aquí en adelante. El Señor tenía preparado algo. Pero antes del gran pez, el Señor prepara una tormenta, una gran tormenta. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande, la palabra grande 3 veces repetida en el mismo versículo, que se pensó
que se partiría la nave. Estaban completamente asustados. Jehová hizo levantar un gran viento. Fue Dios el que agitó la tormenta. Fue Dios el que abrió las compuertas de los cielos, por decirlo así, y sopló para que comenzara esa gran tormenta. Nosotros cuando pensamos en las tormentas, siempre nosotros pensamos en que Jesús calma las aguas. ¿No es así? Jesús es el que calma, el dueño, el Señor de todas las cosas, de toda la naturaleza. Él puede hacerlo. Pero Él también puede agitar la tormenta. Y lo hizo en este momento. Él hizo levantar un gran viento en el mar. Literalmente significa que Dios arrojó un viento, una gran tormenta. Haciendo notar la violencia de este viento, Dios arrojó, hizo levantar un gran viento, arrojó este gran viento sobre el mar. Y dicen que estos marineros expertos en navegar, dice que ellos estaban pensando que ya se iba a partir la nave. Esto significa que el barco estaba a punto de ser destruido. La nave y los marineros estaban en un lugar muy peligroso en ese momento. ¿Por qué se subió este tipo aquí? Aunque no lo sabían. ¿Por qué estos marineros justo estaban cuando este tipo, escapando de Dios, un solo hombre escapando de Dios, Dios permite que este gran viento se levante en el mar? Todo esto fue debido a que Jonás estaba a bordo de ese barco. No había nada malo con los marineros estando a bordo, pero Jonás no tenía nada que ver en ese lugar. Jonás no debería estar en ese lugar. Por eso Dios permitió esa gran tormenta. Él hizo esa gran tormenta. Aunque en otras circunstancias pudo haber estado bien para él que fuera a Tarsis, pero en ese momento no. Dios le dijo, ve a Nínive, pero él se fue a Tarsis. Entonces la reacción de Dios a la conducta desobediente de su profeta no tardó en evidenciarse a través de esta gran tormenta. Dios entonces lanza un viento sobrenatural sobre el mar y esto causa esta enorme tempestad. Y no fue por casualidad que esta tempestad vino, sino que dice la Escritura que Dios la arrojó sobre este barco. Hermanos, todo lo que acontece en este mundo, todo, absolutamente todo, aunque muchas personas piensan, siempre se me olvida esta palabra, cuando hay mano negra por detrás, muy usada en este último día. Conspiración, gracias hermano Daniel. Siempre las personas están pensando que hay conspiraciones. Y claro que sí, hay conspiraciones contra la iglesia, sí. La semana pasada yo les decía que el mundo no nos quiere comer. El mundo en ese sentido no puede comerse a la iglesia, pero sí está en contra de cualquier principio cristiano. Quiere sacar a Dios de todo lugar de esta sociedad. Y aunque sí hay conspiraciones, por decirlo así, en contra del avance de Cristo a través de su iglesia en este mundo, nosotros no podemos pensar que Dios está alejado de lo que está pasando con las pandemias, con la hambruna que dicen muchos que viene, con la crisis hídrica que hay y con muchas otras cosas que están aconteciendo en este tiempo. La inmoralidad en todo sentido, la drogadicción tan común como en el día. Mis hermanos, todo lo que acontece en este mundo, las lluvias torrenciales que se salen los ríos, destruyen un montón de población, todo lo que acontece en este mundo es Dios con su poder soberano quien lo permite y quien lo controla. Aquí nada se le escapa a Dios de las manos, mis hermanos. Todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, incluso en nuestra vida personal, todo Dios lo está controlando. El gran pastor antiguo Juan Calvino decía, ninguna tormenta, ni cambios en la atmósfera que se produzcan y que traigan lluvias, que traigan tempestades marinas, sucede al azar, sino que el cielo y la tierra están regularizados por un poder divino y que nada sucede sin que sea previsto y decretado. Fin de la cita. Todo está decretado por Dios. Uno de los atributos de Dios, la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas. Y esto lo hemos dicho y repetidas veces. Dios
conoce todas las cosas, no porque Él mira por un tubo del tiempo lo que va a acontecer en el pasado como un adivino. No, Dios sabe todas las cosas porque todo está abierto a sus ojos. No hay nada que se pueda esconder y porque Él lo ha decretado que sea así. Él estableció, Él es omnisciente porque Él estableció que todo lo que ocurre en este mundo acontezca como tiene que acontecer. Tal vez alguien pueda llegar a pensar que lo sucedido aquí con el profeta Jonás no es bueno porque al final del día fue el mismo Jonás con su propio dinero quien paga su pasaje para ir a Tarsis. Entonces Jonás no robó el dinero para ir a Tarsis. Jonás no se metió escondido en el barco para ir a Tarsis. Por lo tanto, el castigo que Dios trae sobre Jonás es un poco excesivo quizás. Mis hermanos, pensar de esta manera es algo incorrecto. Porque por más que hagamos algo que parece correcto, si está en contra de la voluntad de Dios, esto es pecaminoso. Y eso puede llevarnos a estar bajo condenación, tal como Jonás. Es que yo traté de arreglar esto, no. Si no es la voluntad del Señor, Dios va a arreglar cuentas contigo, conmigo. Porque no es la voluntad de Dios. Y por más que esté quietito todas las cosas, como decíamos el domingo pasado, mientras no hubo tormenta, Jonás era como un pagano. Mientras todo está tranquilo, yo me preocupo cuando está todo tranquilito en casa. Yo digo, mi amor, la gracia de Trinidad. Cuando está todo calmo, algo pasa y nos vamos a dar cuenta y se echó toda la leche encima y estaba haciendo comida con los almohadones y todo. Hermanos, al igual en este mundo, un cristiano siempre va a pasar pruebas. Y preocupémonos cuando estemos con mucha tranquilidad. Aprovechemos bien esos tiempos. Pero hay momentos en que Dios nos envía pruebas y hay momentos donde Dios nos envía un juicio para que nosotros podamos saber que tenemos que volver a la voluntad de Dios. Y esto le pasó a Jonás. Los marineros de la nave buscan a sus dioses en el versículo 5 al verso 6 y hacen toda la gimnasia idólatra que traían ellos. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno, había no sé cuántos marineros, pero cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Es impresionante lo que acontece aquí. Los marineros tuvieron miedo, dice primero. La tempestad era tan fuerte que aún los marineros veteranos que conocían los mares tenían miedo. Y el que los marineros tendrían miedo, mis hermanos, el miedo que ellos estaban experimentando era un miedo que iba a alcanzar hasta la desesperación. El versículo 13 nos dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Era algo que estaba aconteciendo muy, muy grande. No era una tempestad cualquiera. Ellos estaban acostumbrados a esto sub y baja de agua que vienen, ¿cierto? Las olas en el medio del mar, pero esta no era una tormenta común. La tormenta era tan grande que casi se partía, pensaban ellos, la nave. Y cada uno de estos marineros en su asombro, en su espanto, estaba clamando a su Dios. No sabemos de qué nacionalidades eran, no sabemos cuántos eran, pero cada uno invocaba su propia deidad. Y pensaban que algún Dios se había ofendido y los estaba castigando. Y además de estar orando, clamando a sus dioses, tomaron medidas prácticas para salvar la nave. Comenzaron a tomar todos los enseres y comenzaron a tirarlo para que se alivianara la carga y así menos agua entrara por esa nave. Entonces echaron todos este cargamento al mar y esto estaba incluido aquí el equipo de la nave como su carga. Sabían que una nave menos pesada era un poco más difícil que se pudiese hundir.
Y el timón quizás podría responder mejor. Cuando un hombre está en problemas, cuando uno de nosotros se encuentra en algún problema, cada uno de los hombres o mujeres hacen lo mejor para poder arreglar el problema, ¿no es así? Empezamos a tratar de solucionar conforme a lo que nosotros pensamos. Y en este caso ellos echaron el cargamento por la borda. Eso no era suficiente. Eso no era suficiente. El ser humano recurre a sus dioses, recurre a su inteligencia, recurre a su dinero, recurre a cualquiera deidad que tenga en su corazón para solucionar ciertos tipos de problemas que puede tener. Si no conocemos al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, antes que estemos en problemas podríamos sinceramente volvernos hacia un Dios falso e imaginario, uno a nuestra propia imagen. Y así la gente anda por el mundo. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos imagen de un Dios el cual no es el de la Biblia. Nos imaginamos a un Dios y quisiéramos que este Dios fuera como nosotros quisiéramos. No es que Dios no puede permitir esto conmigo. No es que Dios no puede permitir que me pase esta situación en mi familia. Es que Dios lo permite muchas veces. Y nosotros nos imaginamos otro Dios, desconociendo al Dios verdadero que tiene el control de toda situación de nuestra vida. Muchas personas asumen que pueden apartarse de la relación que tienen con Dios hasta que un mejor tiempo para hacerlo. Yo les he contado, tengo algunos familiares que me han dicho, ellos ya son adultos, no hijo, cuando yo sea un poco más adulto voy a acercarme al Señor porque pienso que voy a estar mejor. Ahora ando en otras cosas, entonces eso es algo muy erróneo. Y muchas personas asumen que pueden apartarse de la relación que tienen con Dios hasta que tengan un mejor tiempo para hacerlo. Por los problemas dicen, bueno, me aparto un poco y después vuelvo. Ahora yo no puedo soportar esta agonía, este dolor, este problema. Por lo tanto me voy a apartar un tiempo y cuando me sienta mejor, qué necio nuestro corazón. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Sin embargo, es exactamente presuntuoso el pensar que en un momento de crisis seremos capaces de llamar al Dios verdadero si antes nos hemos fortalecido esa relación con Él. ¿En qué momento lo vamos a clamar? Bueno, esta es la situación que están viviendo los marineros. Están tratando de solucionar la salvación de su nave y de sus vidas, tratando de sacar todo lo más pesado de la nave, pero esa no era la solución. Ellos pensaban que iban a poder capear la ola, pero no es así. Siguió la tormenta fuerte y fuerte y fuerte. ¿Y qué había pasado? Bueno, la persona por la cual Dios había echado esa tormenta al mar, dice, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No se acostó, se echó a dormir. No sé si usted ha llegado tan cansado a su casa después de su trabajo, después de hacer deporte, no sé, y se ha echado en el sillón o en la cama. Bueno, este dormilón así se echó. Queriendo escapar, dijo, no quiero saber nada, pero se fue a lo más allá, a lo más escondido, que nadie sepa que estoy aquí. Se tiró a dormir. ¿Cómo puede Jonás dormir en medio de una tormenta? Quizás porque la tormenta afuera parecía insignificante para él en comparación con la tormenta que tenía dentro en su interior. La tormenta que un hombre de Dios sigue sintiendo cuando está desobedeciendo y Dios, el Espíritu Santo le está inquietando y le dice, no, y él sigue desobedeciendo. Seguramente Jonás estaba rendido emocionalmente debido a su decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Y es interesante observar que mientras los marineros paganos estaban clamando a sus dioses, el profeta del Dios verdadero estaba profundamente dormido. Su sueño físico era un símbolo de su dureza e insensibilidad espiritual. Todas estas macumbas y todas estas cosas que hacen, ¿cierto? Todas estas personas que creen en la magia, incluso la han hecho allá afuera de nuestro gobierno, y nosotros como iglesia escondiditos.
Y cuando nos llaman a una cadena de oración nacional, no, yo no me junto con él porque esa iglesia no sé, tiene... No, hermanos, y no vamos a la reunión de oración para orar por nuestro país. Y los paganos hacen las que ellos quieren en este país. Y nosotros, que somos llamados a ser la luz y la sal, no hacemos absolutamente nada. Estamos como Jonás, dormidos allá para que nadie nos vea y nadie nos pregunte nada, escondidos en el fondo del barco. Una escena muy curiosa y trágica. Todos los marineros eran hombres religiosos, todos eran hombres devotos en sus oraciones a sus dioses, pero sus dioses en realidad no eran nada. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies y no caminan. Nuestro Dios es el Dios verdadero, mis hermanos. Y nosotros somos los llamados a clamar por nuestra nación, a orar por nuestras autoridades, a orar y someternos a nuestras autoridades, mis hermanos. No somos llamados a ser revolucionarios. ¿Saben qué, mis hermanos? La iglesia del primer siglo, comentaba el otro día un hermano, era una iglesia perseguida. Y no se tomaron de armas ni nada, siguieron predicando el evangelio en cualquier época del tiempo. Y la iglesia es llamada a esto, y Jonás nos está representando a nosotros, a mí. Había un hombre a bordo que tenía una relación con el Dios verdadero, conocía su palabra, adoraba a Dios y aún así dormía y dormía. Charles Spurgeon, el pastor inglés, dice: Jonás estaba durmiendo entre toda la confusión y ruido. Hombre cristiano, para que tú seas indiferente a todo lo que está sucediendo en un mundo como este, que seas negligente de la obra de Dios en tal tiempo, es simplemente extraño. El diablo solo está haciendo el ruido suficiente para despertar a todos los Jonás, si es que solamente estos se quieren despertar. A todo nuestro alrededor hay un tumulto y tormentas, pero aún así unos que profesan ser cristianos son capaces, como Jonás, de irse a dormir dentro de la nave. Fin de la cita. Mis hermanos, es así. Muchos de nosotros como cristianos nos quedamos escondidos, durmiendo mientras el mundo se está desmoronando. Mientras los valores de este mundo se están desmoronando. Y tratamos de tomar algunos principios, ideas, con tal de no dañar, de no hacer sentir mal a las personas. Y pensamos que el único pecado es la homosexualidad en este mundo, cuando no es así. La homosexualidad, el lesbianismo es lo que se ve, pero hay pecados internos que no se pueden ver con nuestros ojos, como el orgullo, como la ira, como el enojo, como la mentira, como la estafa, y nosotros no la denunciamos. Y nosotros nos sentimos bien con aquellas personas, pero pensamos que la homosexualidad, el lesbianismo es lo peor. No, mis hermanos, todos los pecados son tal cual delante de Dios. Y nosotros como iglesia somos llamados a predicar el evangelio, a orar e interceder por nuestra nación. La naturaleza del dormitar de Jonás es también destructivo y es mucho como el letargo del cristiano, que es descuidado. Jonás durmió en un lugar donde esperaba que nadie le fuera a visitar y nadie le molestara. Así como los cristianos durmientes les gusta esconderse entre la iglesia. Jonás durmió en un lugar donde él no podía ayudar con la obra que se necesita ser hecha en la iglesia o en la obra de Dios. Así como los cristianos aletargados se mantienen alejados de la obra del Señor. Jonás durmió cuando había una reunión de oración en la cubierta. A los cristianos que duermen no les agradan las reuniones de oración. Les aburren. Jonás durmió y no tenía idea de los problemas que le rodeaban. Así como los cristianos aletargados no saben en realidad lo que está pasando en este mundo. No pueden discernir lo que está aconteciendo en este mundo. Están tan duros en su conciencia o con el pecado a su alrededor que les da lo mismo. Ya no sienten hastío por el pecado. Es algo tan normal, tan cotidiano, que en la vida andan como si no pasara nada.
Jonás durmió cuando él estaba en un gran peligro. Los cristianos durmientes están en peligro, pero no saben que están en peligro. Jonás durmió mientras los paganos le necesitaban. Así como los cristianos que duermen roncan, como yo en la noche a veces, mientras que el mundo necesita el mensaje y el testimonio. ¿Cómo puedes saber si no estás dormido tú? ¿Cómo puedo saber si estoy dormido en realidad? Bueno, si no tienes una conciencia cabal de la realidad de las cosas espirituales, entonces aún estás durmiendo. Si no entiendes que la oración congregacional es sumamente importante porque es la oración de la corporación del cuerpo de Cristo y tú no estás intercediendo por las necesidades de tus hermanos, todavía al parecer estás durmiendo. No es tan importante orar con los hermanos. No es tan importante orar con mi familia. No es tan importante dedicar tiempo a orar con mis hermanos. No es tan importante tener comunión con Dios. Si no lo estás haciendo, al parecer, estás durmiendo como Jonás. Y espérate que cuando no estás cumpliendo la voluntad del Señor, no lo digo yo, no soy profeta ni apóstol ni nada de eso, lo dice la Biblia, Dios prepara y encauza tu camino y muchas veces eso trae algunos dolores. El contraste con la actitud de los marineros nos recuerda la situación que se produce a veces en el pueblo de Cristo. Mientras que los siervos de Dios se duermen, los paganos se entregan a la oración de sus dioses. Alguien dijo, las sectas rinden cultos a sus dioses. El catolicismo romano enciende velas en sus altares y mientras tanto, la asistencia a los cultos de oración en las iglesias evangélicas es cada vez más pobre. Nos estamos durmiendo entonces. Hermanos, que esto sea un llamado a su vida de parte de Dios. Usted tiene que ir a la reunión de oración. Usted tiene que orar con su iglesia. Usted tiene que orar con su hermano. Voy a reunirme porque si no el pastor me va a sacar del ministerio donde estoy trabajando. Olvídese de eso. Vaya a tener relación con el Señor y hágalo porque usted sabe que es importante orar con su hermano. Vaya a la reunión de oración de mujeres porque es importante orar con su hermana. Vaya a orar. No es una pérdida de tiempo, es una conversación con el Dios soberano que controla todo el universo. A veces pienso que esta tormenta de la crisis hídrica, de la pandemia, de estas crisis económicas, de la delincuencia, de la inmoralidad, del libertinaje, etcétera, etcétera, y todo lo que usted pueda conocer. Todo lo que ocurre hoy quizás nos convenga en algún sentido, pero parece que ni eso mueve a los cristianos a clamar a nuestro Dios, ni aún con esta gran tormenta que tenemos hoy nos sirve para reaccionar. Tal vez debe venir un patrón como Donald Trump, que ni siquiera sabemos si es cristiano o no, y que nos diga, despierta, dormilón, que tenga que poner leyes para que la oración vuelva a estar en los campos de fútbol, que los jueces que él puso pueden ser quizás más conservadores, ni siquiera cristianos, pero vuelvan a estar en ese sentido estas leyes en contra del derecho al aborto. Hermanos, no necesitamos un presidente cristiano para que nos cambie la vida a nosotros. Necesitamos ir a estar con Cristo en nuestro secreto. Necesitamos estar en la oración, en el estudio bíblico, en la predicación de su evangelio en este mundo. No necesitamos que gane la prueba o el rechazo. No necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos a Cristo el Señor en nuestra vida primeramente, en nuestras familias, en nuestra sociedad, no en otro lugar. Y si Dios permite que nos cambie la Constitución para hacer más libertinaje en nuestra sociedad, bueno, gloria a Dios. Y ahí verdaderamente vamos a notar si somos o no cristianos verdaderamente, y somos una iglesia verdadera, o transamos ciertas cosas, principios de la Escritura con la sociedad.
Pero que Dios tenga misericordia todavía de nosotros y que nos despierte a nosotros como su iglesia. A ser una iglesia verdadera, sufriente, marcada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No una iglesia cómoda, una iglesia sufriente. Una iglesia que se amanezca en algunos momentos por estar orando, estudiando la palabra del Señor. No una iglesia cómoda que ve una cosa en internet y ya lo sé todo. No, una iglesia que se esfuerce, que queme sus pestañas, que ore por su familia, que sufra el Evangelio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No nos acomodemos, mis hermanos. El Evangelio nunca fue un acomodo para nuestras vidas. La imagen de Jonás profundamente dormido en el barco nos evoca a que pensemos en el caso perfecto, revelado de nuestro Señor y buen Salvador Jesucristo. En Marcos capítulo 4, ahí vemos este paralelismo con el caso de Jonás cuando llama nuestra atención. Los dos se acuestan en un barco, en ambos casos se levanta una tempestad. Sin embargo, a pesar del ruido del viento y del furor de las olas, los dos siguen profundamente dormidos. No se despiertan hasta que vienen otros para despertarlos. La pregunta de los marineros allá en Jonás capítulo 1, verso 8, va a anticipar a la de los discípulos del Señor Jesús. Cuando ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué glorioso debe haber sido ese momento, mis hermanos. Luego el mar se calma de una manera milagrosa. ¿Una coincidencia? Posiblemente, pero volvamos a recordar que el mismo Jesús veía en Jonás un anticipo de su propio ministerio. Ninguna señal se os dará sino la señal de Jonás el profeta. Eso fue lo que dijo. Además, mis hermanos, la acción de la providencia de Dios contra Jonás también trae consecuencia para los marineros, y esto llama mucho la atención. Ellos tienen que afrontar los miedos de la tempestad a causa de la desobediencia de otra persona, de Jonás. Ellos no tienen por qué estar viviendo esa situación, pero Jonás está desobedeciendo y Dios tiene que mover todo para volverlo a encauzar a su voluntad. Hermanos, escúcheme bien. Nuestras acciones, tanto las buenas como las malas, a veces van a afectar a otros. Nuestras acciones, buenas o malas, van a afectar a otros. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice Romanos 14:7. De una manera u otra, el pecado siempre va a afectar a otros. No existe tal cosa como un pecado privado. Es parte del engaño de Satanás, el diablo, decir que el pecado no tiene consecuencias públicas. El pecado, por más privado que usted diga, es un pecado que va a afectar a otros. Más si usted está sirviendo y trabajando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿esto quiere decir que los inocentes van a pagar las consecuencias de las acciones de los culpables? Bueno, la historia está llena de situaciones como esta. Pero al menos en el caso de esta tempestad, vemos que la sabiduría, la providencia de Dios son en tal orden que pueden abrazar las necesidades incluso de los marineros a la vez que las de Jonás. Dios va a cumplir sus propósitos para todos. En este caso, el Señor va a restaurar a Jonás el profeta y también, algo muy hermoso, va a manifestar a los gentiles su salvación. Los marineros tuvieron que pasar un amargo trago de una terrible tormenta, pero aclamaron en el verso 16, acabaron clamando a Dios y viendo su salvación. Tanto así que el autor de Jonás utiliza una palabra que se utiliza solamente para el pueblo del pacto. Hicieron voto. Lo vamos a ver al final. Entonces llega esta situación, el versículo 6, el patrón de la nave se acerca a Jonás. Falta uno, ¿dónde está? Bueno, estás durmiendo ahí abajo. Vamos a buscarlo porque todos tienen que estar clamando a sus dioses aquí. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El capitán de esta tripulación
clamaba a sus dioses, pero no ocurría absolutamente nada. Y quizás el Dios de Jonás podía hacer algo en la crisis, así que fue rápidamente y le dice, oye, despiértate. Capaz que si tú oras, tu Dios te hace caso. Aquí no aparece nada de que Jonás oró. Si Jonás hubiese orado, no se hubiese calmado la tormenta. Si hubiese sido así, aquí aparecería. Pero no se calmó porque Dios tenía un propósito. Él había preparado un gran pez para llevarlo donde tenía que ir. Entonces en el versículo 7, verso 8 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suertes, capítulo 16 de Proverbios, verso 33, y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros descubren que Jonás es la fuente del problema. Aquí está el problema. Aquí está la situación por qué tenemos esta nave, esta tormenta. Los marineros habían echado los enseres, pero no habían tenido ningún éxito. Deciden seguir otra línea de acción. Comienzan a propiciar a sus dioses. Intentarán descubrir por qué pasa esta situación. Por eso dice, para que sepamos por qué causa nos está viniendo este mal. Y es difícil pensar qué fue lo que motivó a los marineros que pensaran que esta tormenta fue enviada debido a uno de ellos, el cual había hecho mal a su Dios. Quizás alguna percepción mal, equivocada de alguno de ellos. Pero echaron suerte y la suerte cae sobre Jonás. El echar suertes, mis hermanos, era algo muy típico, era una práctica típica en esos tiempos antiguos. Y aunque aparentemente era una cuestión al azar, incluso los paganos tenían una concepción de que a quien cayera la suerte, ese era el culpable del mal. Y una vez que la suerte cayó sobre Jonás, los marineros querían saber lo que más podían de Jonás, para que pudieran descubrir el remedio y poder salvar la nave y todas sus vidas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Segunda carta a Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice que Jonás era un profeta conocido. Y cuando Jonás le respondió, quedaron asustadísimos. Él les dice, el versículo 9, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, si hizo el mar, entonces Él está controlando esta situación. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Por qué huyes de tu Dios? ¿Por qué desobedeces a tu Dios? Isaías capítulo 48, versículo 22, dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Quien esté haciendo el mal nunca va a tener paz. Y Jonás ha querido morir en el anonimato, lejos de cualquier mirada, pero ahora se encuentra como el centro de toda la atención de la embarcación. Jonás les dice quién es Él, qué ha hecho. El Dios de los cielos que hizo el mar, la tierra, dice Jonás. Conocía la verdad acerca de Dios, aun cuando su reclamo de temor a Jehová fuera parcialmente verdad, debido a que él estaba huyendo de Jehová. Él sabía quién era Dios. Sin embargo, en el momento que Jonás dijo, temo a Jehová, en ese momento quizás ya se había arrepentido de haber huido y estaba escondido allá. Quizás gimiendo, no lo sabemos. ¿Por qué has hecho esto? Una vez cuando pequé y me confrontaron con mi pecado, una de las preguntas que más
hasta hoy en día me ha dolido o me sigue trayendo a la memoria es, ¿por qué lo hiciste? Y eso, mis hermanos, constantemente lo traigo a mi memoria. Y mi respuesta fue por mi orgullo, porque fui orgulloso, porque no tomé en cuenta que yo también soy débil. Esas preguntas, mis hermanas, son preguntas del Señor para nuestras vidas. ¿Por qué has pecado de esa manera? ¿Por qué has desobedecido la voluntad del Señor? ¿Por qué lo has hecho? Esa fue la pregunta que los paganos le hicieron a este cristiano. Aún el incrédulo que sabe algo de la verdad en cuanto a Dios puede reprender justamente a este cristiano. Y la pregunta más lógica, cristiano, lo digo, no es que haya venido Cristo, pero un crédulo de Dios, de Jehová. Y la pregunta más lógica en el mundo, aun cuando la pregunta se le hace a un incrédulo o a un creyente, ¿por qué estás escapando de Dios, el Señor? Entonces Jonás, en el versículo 11, ya concluyendo hasta el verso 16, Jonás no le responde por qué hizo eso. Jonás no le responde por qué él se fue en desobediencia, lejos de la presencia del Señor. Solamente que los marineros en el versículo 11 le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si tú estás desobedeciendo, ¿vamos a devolvernos entonces para llevarte a Nínive? ¿Qué haremos contigo? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás entonces por su propia petición pide ser echado al mar, y los marineros de mala gana acuerdan en echarlo. Ellos no querían. Y Jonás dice, tomadme y echadme al mar. Esta es una frase que hace eco de los versículos 4 y versículo 5. Cuando los hombres echan los enseres al mar, no pueden calmar la ira de aquel que arrojó el viento y el mar, entonces hace falta que sea lanzada otra víctima mejor. Ya los enseres ya no sirven, entonces aparece que Dios muestra y encamina todo para que lleguen a Jonás. El verbo que utiliza acá Jonás, tomadme, no es estrictamente necesaria para el significado de las instrucciones de Jonás. No es que Jonás literalmente le dijo, tómenme, sino que es la repetición de estos verbos que le da una solemnidad a estas frases, como si se tratara de un acto, de un ritual, y vuelve a confirmar la serenidad con la que Jonás está hablando. El verbo tomadme es poco frecuente, al menos para usarlo con algún objeto personal. Literalmente la palabra o el verbo tomadme literalmente significa alzar o levantar. Álcenme o levántenme. Esa es la palabra que utiliza Jonás. Y en las Escrituras, mis hermanos, se emplea con referencia siempre se emplea con referencia al pecado, a la culpa y al sacrificio. Por eso está en un contexto de ritual, está en un contexto de solemnidad, de algo de sacrificio. Entonces, por estas asociaciones, las palabras de Jonás adquieren mucho más fuerzas, especialmente lo vemos en el libro de Levítico. Allá en el Levítico, en el libro donde más se habla de los sacrificios, de las ofrendas, cuando se levantaban las ofrendas, cuando se levantaba el sacrificio, allá se observa esta palabra con mayor regularidad. Por lo que Jonás ha de ser alzado como sacrificio por el pecado y así debe ser echado al mar. Hermanos, esto tiene mucha relación. ¿Se recuerda el negativo con el rollo revelado? Bueno, hay uno que también fue alzado, levantado y sacrificado. La diferencia entre Jonás y este uno, que es Jesucristo,
es que Jonás fue alzado y echado al mar por su propia culpa y pecado, para salvar a los inocentes, por decirlo así, marineros. Pero este uno, Jesucristo, fue levantado en el madero por el pecado y la culpa de otros, siendo Él el inocente y el perfecto. Aquí Jonás entonces está haciendo un tipo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gran diferencia es que Jonás dice, el verso 12, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran problema. Y Jesús, todo lo contrario, por la causa de otros, Él está siendo clavado y la ira del Dios justo está siendo descargada sobre Él por causa de nosotros. En esta actitud de Jonás, mis hermanos, vemos algo que también es importante aclarar. Jonás no se va a suicidar. Jonás no salta de la nave él mismo, sino que le dice a estos hombres que lo echen. Él pone su vida, pero la pone entregándose voluntariamente al juicio de otros. El suicidio habría sido percibido como un mero acto de desesperación. Pero Jonás quiere que los marineros vean su muerte como un acto de juicio y propiciación. Entonces Jonás, que se había arrepentido verdaderamente, en este caso ilustra que el arrepentimiento no solamente es un acto interno de la mente, del corazón, sino que el arrepentimiento también es un asunto de acción. El arrepentimiento, mis hermanos, tiene que mostrar una evidencia de frutos de una vida totalmente distinta. Una persona no puede decir, no, si yo me arrepentí delante del Señor, pero vive tal cual. Sigue pensando igual, sigue viviendo igual. Su relación con el Señor no crece, es igual. Puede ser que posiblemente no hay un verdadero arrepentimiento. Su vida sigue igual, no hay frutos en su vida. Y eso tiene que ser muy importante. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, dice la Escritura. Los marineros no querían echar a Jonás en el mar porque ellos creían que Dios era real y temían las consecuencias de echar un profeta, aun cuando fuera el profeta desobediente, en el mar. Pero cuando toda la esperanza parecía perdida, ellos tomaron todas las precauciones y la frase en el versículo 14 es: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Tomaron, levantaron a Jonás y lo tiraron al mar. En ese instante, mis hermanos, dice la Escritura que el mar se aquietó. Todo su furor. Al final, la tormenta probó que Dios, el Dios de Jonás, del profeta, es el Dios real y que la resistencia de Jonás hacia el Dios verdadero era el problema. En una respuesta lógica, los marineros temieron a Jehová con gran temor, dando sacrificios a Dios e hicieron promesas de servirle. En verso 16 dice que hicieron votos. Estos votos de los marineros vinieron después de que estos fueron librados. Entonces, basados en esto, muchos comentaristas creen que los marineros llegaron hacia una fe genuina de Dios. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Entonces, cuando vieron eso, ellos temieron, verso 16, temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Conclusión, mis hermanos. En este primer capítulo vemos cómo Dios cumple su voluntad como Él quiere. No hay nada que se pueda escapar de su voluntad. Todo lo va a cumplir. El control del clima, las olas, los peces, todo lo va a hacer para lograr su propósito. Dios es soberano en toda su creación y Dios indica que también es soberano en todo el ámbito espiritual. Y esto lo vemos claramente cuando Dios salva a Nínive. Dios es soberano de la naturaleza
y de la salvación de las personas. Número 2. Por medio de estas circunstancias, el autor del libro enseña una verdad importante. Mis hermanos, los gentiles pueden reconocer el poder y la majestad de Dios. Mientras los de Jerusalén mataron a los profetas, según Mateo capítulo 23, estos gentiles hicieron todo lo posible por salvar la vida del profeta de Jehová. Tuvieron compasión por uno que no tuvo compasión sobre una ciudad entera. Y tercero y último, tanto en el caso de Jonás como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, se pone de manifiesto el hecho de que Dios no le bastan los esfuerzos humanos para vencer la tempestad, para apaciguar la ira de Él, sino la ofrenda de una víctima expiatoria. ¿Eso significa que nosotros entonces tenemos que sacrificarnos para alcanzar nuestra salvación? No, jamás. Hay alguien que ya logró eso, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así como Jonás, nuestro Señor sabía que ponía su vida para que los gentiles, además de los judíos, no perecieran. Jesús fue levantado en el acto de su muerte. Fue llevado a cabo en un contexto de expiación de pecado y de culpa. Como dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y sigue diciendo, y yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Jesús entonces, así como Jonás, mis hermanos, puso su vida, la iniciativa salió de Él. Sin embargo, no se trata de un suicidio, sino que fue entregado a los gentiles para que ellos lo ejecutaran. Y el resultado de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, como el de la entrega de Jonás, fue que los gentiles fueron testigos y temieran en gran manera. Fue notable la serenidad de nuestro Señor Jesucristo ante su muerte como la de Jonás. Ahora, hay grandes diferencias entre Jonás y Jesús, obviamente. Pero en todos estos detalles, además del gran alzamiento, es decir, de esta muerte expiatoria, de nuestra resurrección con Cristo y de la proclamación del Evangelio ante los gentiles, la historia de Jonás nos anticipa esta señal de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el profeta verdadero que vino a cumplir la voluntad del Señor. Él no desobedeció a su Padre, sino que cumplió la voluntad de su Padre para la salvación de todos nosotros. Y si tú estás aquí, primeramente, eres cristiano y has estado escapando de la voluntad del Señor, yo te aconsejo que mejor te rindas a Él. Vuélvete de tu mal camino. Ven a Cristo. Reconcilia tu vida con Él. No sigas caminando bajo tus propios conceptos de vida. Vuelca tu vida a Cristo Jesús. Porque esa tormenta no se va a calmar hasta que vengas a Él. Y a los que no son cristianos, a los que no han conocido a Cristo, hoy es el día de salvación para sus vidas. Todo lo que está ocurriendo alrededor no se va a calmar. Tu pecado no va a calmar la ira de Dios. El sacrificio de Cristo la calmó. Y tienes que venir a Él para ser salvo. Porque Él es que fue levantado para la salvación de todos aquellos que crean en Él, para que tengan vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su verdad. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que usted es el dueño, el amo, el Señor y el que sostiene toda su creación. Que nada de lo que acontece en este mundo ocurre por casualidad o por el azar. Todo está bajo su control. Señor, le rogamos que tenga misericordia de nosotros. Que como iglesia podamos ser fiel a su palabra, podamos cumplir su voluntad, que podamos ser obedientes a sus mandatos. Oh Señor, le rogamos que tenga misericordia de nosotros y que podamos vivir bajo su voluntad y no según nuestros propios parámetros.
Señor, usted nos ha llamado como su iglesia a ser columna y baluarte de su verdad. Nos dice que nosotros somos la sal, la luz en este mundo. Que a usted le ha placido mandarnos como ovejas en medio de lobos, pero usted es el vencedor. Y le rogamos, amado Señor, que usted nos ayude a seguir siendo aquella luz que este mundo necesita, que está en oscuridad. La sal para sazonar, para mantener el valor de la vida, el valor de la verdad. Señor, ayúdenos como iglesia a mantenernos fieles a pesar de todo lo que pueda ocurrir en este mundo. Que caminemos sin temor, sino que confiemos en que usted es el autor, el único Dios verdadero que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Con nosotros o sin nosotros cumplirá su voluntad, Señor. Ayúdenos a poder ser parte de su obra en este mundo y específicamente en nuestro contexto, en nuestra esfera personal también. Ayúdenos, Señor. Tenga misericordia de aquellos que aún están tratando de calmar sus culpas con sus propios esfuerzos, pero esa tormenta interna no se va a calmar jamás, porque esa ira está contra todos aquellos que no han depositado su vida en sus manos. Y le ruego, Señor, que su salvación pueda venir sobre cada uno de ellos, para que su vida verdaderamente tengan paz. Y esa paz verdadera no con su conciencia simplemente, sino una paz con usted. Que la única paz que vale la pena sentir es sentir la paz con usted, Señor. Gracias le damos. Bendiga su palabra y ayúdenos a seguir creciendo como iglesia. Lo rogamos para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas,
muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.